política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, 7 de la mañana con 9 minutos. Gracias por su sintonía a Radio YSUCA y a La Entrevista. Este día vamos a hablar sobre la importancia de elecciones íntegras en 2024. Nuestro invitado de hoy es Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana y también parte de la iniciativa Votante. Buenos días, Eduardo. Buenos días, gracias por la invitación, siempre un gusto. Muchísimas gracias. Estamos a poco tiempo de celebrar nuevamente elecciones en El Salvador. ¿A qué nos referimos, Eduardo, cuando hablamos de que las elecciones tienen que ser elecciones íntegras, elecciones limpias y transparentes? Bueno, primero creo que hay que recordarle a la ciudadanía que el proceso electoral no va a arrancar dentro de un año, sino que el proceso electoral arranca en menos de un mes. ¿Y por qué decimos que arranca en menos de un mes? Porque vienen las internas, la convocatoria internas a los partidos. Es decir, el proceso de elección que van a hacer cada partido para decidir quiénes van a ser sus candidaturas que van a proponer al electorado. Entonces los partidos tienen que convocar a este proceso de elección interna el 3 de marzo. O sea que ya estamos a menos de un mes de que convoquen. Obviamente no significa que el 3 de marzo tienen que hacer las elecciones, pero sí desde esa fecha se habilita ya el periodo para que puedan hacer proselitismo interno los candidatos, se comience todo el proceso electoral interno. Entonces ya vamos a eso, o sea, estamos ya en elecciones prácticamente. Ahora, con la pregunta de integridad, obviamente más de alguno de nuestros radioescuchas, ha escuchado, esta persona es íntegra, ¿verdad? Esta persona tiene mucha integridad. Y ahí nos referimos a que es una persona correcta, una persona recta, proba, sin tachaduras. A eso nos referimos cuando hablamos de integridad. Entonces, trasladando esta palabra, este término, usándolo, combinándolo o aplicándolo a lo electoral, tenemos lo de la integridad electoral o las elecciones con integridad. Que acá nos referimos a que tengamos unas elecciones sin ningún, sin ninguna tachadura, sin ninguna duda de que fueron correctas, de que estas elecciones fueron justas, que fueron elecciones, organizadas adecuadamente, siguiendo estándares democráticos. A eso nos referimos cuando hablamos de integridad electoral, de elecciones con integridad, que sean elecciones sin ningún tipo de tachadura respecto de su organización. ¿Qué características entonces debe tener este proceso para decir, bueno, estas elecciones fueron íntegras o no lo fueron? Creo que lo principal es si se apegan al estándar internacionalmente aceptado respecto de elecciones con integridad. Y aquí, hablamos de Votante, por ejemplo, ha identificado y ha planteado 10 puntos de las elecciones con integridad. Estamos hablando, por ejemplo, de el cumplimiento de la legislación electoral, ese es uno. Estamos hablando de una autoridad electoral profesional e independiente que aplique adecuadamente la ley. Estamos hablando de una competencia electoral justa, equitativa o en la medida que se pueda. Estamos hablando de igualdad en el ejercicio del derecho al sufragio, por ejemplo. Estamos hablando de un sistema de financiamiento de la política transparente, regulado, para que no haya, intromisiones indebidas por medio del financiamiento. Estamos hablando de unas elecciones internas realmente democráticas y competitivas en cada partido político. Estamos hablando de que haya una supervisión del proceso electoral, o sea, de parte de la autoridad, los partidos,
Y esos, digamos, creo que ahí están los 10, si no tal vez me quedó uno por fuera. Pero digamos, esos son los elementos que configuran un proceso electoral con integridad. O sea, y ahí podemos ir hablando de cada uno de estos, cómo está, podemos evaluar cómo está cada uno de estos elementos y entonces poder, digamos, llegar a alguna especie de conclusión de si El Salvador tiene posibilidades de unas elecciones con integridad en 2024. Sí, usted hacía referencia, Eduardo, a respetar las reglas electorales y que por lo tanto pues la institución electoral debe estar preparada para esto, ¿verdad? ¿Cómo evalúa usted actualmente la autoridad electoral que nos puede llevar a pensar de que si efectivamente va a ser un papel que nos va a llevar a tener este tipo de elecciones que buscamos? Creo yo que primero con el tema del cumplimiento de la ley, no solo pensemos que nos referimos a la autoridad electoral, sino que esto incluye a partidos políticos, otras instituciones que intervienen en el proceso, como por ejemplo la Fiscalía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Junta de Vigilancia Electoral, ya digamos las autoridades partidarias, o sea, hay una serie de, incluso los ciudadanos, o sea, porque, por ejemplo, la norma electoral prohíbe que, digamos, la violencia política contra candidatas. Recordemos que pasó en la elección 2021, todos estos youtubers afines al gobierno, afines a nuevas ideas, profiriendo una serie de insultos contra candidatas de la oposición, que de hecho, recordemos, hay uno que está siendo procesado actualmente. En libertad también. Y que ya le dieron libertad, por cierto. Pero el punto es que hay que ver el tema del cumplimiento de la norma de una forma amplia. O sea, todos tenemos una obligación de respetar la ley en diferentes ámbitos, en diferentes magnitudes, ¿verdad? Obviamente, como usted lo pregunta, el papel del Tribunal Supremo Electoral es fundamental, pues, o sea, eso no lo podemos soslayar. O sea, el tribunal tiene un rol importante en cuidar la legalidad del proceso electoral, es decir, que se cumplan las normas, que se cumplan los procesos, que se cumplan los plazos, etcétera. Ahí es donde podemos comenzar a hacer algún cuestionamiento, ya llegando un poco a lo que usted preguntaba. Yo creo que hay que decirlo con todas las palabras. El tribunal, si da aprobación a la candidatura del actual presidente, no está cumpliendo con la ley. Ya, eso hay que decirlo. Si lo hace, ahí hay una primera, digamos, afectación al proceso electoral de parte de la autoridad encargada de organizar el evento, porque estaría permitiendo una infracción a la ley. O sea, una persona no habilitada para ser candidato estaría siendo candidato, estaría participando, y eso es rompimiento a la Constitución. Es igual que, por ejemplo, si un ministro de fe compitiera, si un militar se postulara de candidato y el tribunal lo inscribiera. Estamos hablando de lo mismo. O sea, son personas que tienen prohibido participar en un proceso electoral. Entonces, en este caso, el presidente tiene prohibido de volver a competir en la elección presidencial buscando una reelección. Eso está prohibido. Entonces, eso es tal vez de momento el cuestionamiento que le podemos hacer desde el enfoque de la integridad electoral al Tribunal Supremo Electoral, que ya adelantó criterio que va a inscribir al actual presidente cuando se postule. Entonces, hay un rompimiento inicial de la regla. Sí, en cuanto a la igualdad que usted mencionaba, la igualdad en esta, digamos, en estos comicios, ¿cómo debe ser? ¿Cómo plantearse esa igualdad? La igualdad en el tema electoral la podemos ver desde, digamos, muchas aristas, muchas perspectivas. La podemos ver desde la igualdad de los partidos contendientes, la podemos ver la igualdad de condiciones de las candidaturas
tanto ya en la competencia nacional como las candidaturas a lo interno, o sea, que todo candidato y candidata adentro de un partido tenga condiciones de igualdad para la competencia. Y aquí hablamos, por ejemplo, recursos económicos que pueda proveer el partido, o al menos igualdad de condiciones de acceder a recursos. Estamos hablando de que el partido no genere favoritismo a favor, valga la redundancia, de X candidaturas. O sea, por eso decía, hay un ámbito, tal vez, si lo queremos ver de esta manera, un ámbito de la igualdad que va o que involucra lo interno de los partidos, y hay un ámbito de igualdad externo que ya implica las condiciones de competencia para la elección, ya en general, que involucra a los candidatos de todos los partidos. Y ahí cabe, digamos, el tema de que se aplique por igual la ley, por ejemplo, que no haya favoritismo a favor de un partido en detrimento de otro, sino que se aplique la ley, por ejemplo. Estamos hablando de que el sistema político, el sistema democrático garantice que todos los contendientes puedan acceder a fondos para financiar su campaña, ¿ya? O sea, esa es otra condición de igualdad, por mencionar algunas. Entonces, el tema acá es cómo se parte, lo voy a decir de esta manera, se parte del mismo punto todas las candidaturas. Cómo el sistema electoral garantiza que todos estén en el mismo punto a la hora que comienza el proceso electoral, que no uno esté amarrado de un pie, que el otro lo tengan, esté viendo para el otro lado y corra al revés, ¿verdad? Porque así lo pusieron, así lo ordenaron, por mencionar algunos aspectos. Esta igualdad también aplica, como usted decía, al interior de cada partido. Y esto está también relacionado, Eduardo, con la ética, ¿verdad? Bueno, recordemos, y se me viene a la mente lo que se denunció en algún momento en las elecciones pasadas con el partido Nuevas Ideas, que se decía que se habían comprado chips, sí, y que eso había beneficiado a unos candidatos internos y no a otros. Eso está muy relacionado también. Sí, y tiene que ver con las condiciones de la competencia, o sea, que las condiciones sean iguales para todos y que no hayan procesos, regulaciones que favorezcan ya profesamente a un sector, a un candidato, y digamos, eso es lo que pasaba o lo que podríamos suponer que pasó en el partido Nuevas Ideas. La autoridad electoral pareciera que no hizo nada ante esas denuncias de que se habían comprado chips. Entonces, primero habría que decir, se instauró un mecanismo de elección interna que no garantizaba seguridad del proceso. Entonces, al tener un sistema que no garantiza esa seguridad, ¿qué es lo que genera o que se busca? Desigualdad. O sea, algunos se aprovecharon de eso y obtuvieron una ventaja indebida. Entonces, el punto es que el sistema, tanto como digo, a lo interno de cada partido como ya a la elección nacional, no debe de generar ventajas indebidas para ninguno de los contendientes, porque si eso pasa, entonces ya estamos hablando de que se pierde ese elemento de una competencia equitativa en la contienda electoral, porque ojo, acá alguien puede estar escuchando y decir, pero si hay un partido que tiene más recursos y son mejores candidatos, ¿por qué pedir igualdad para el otro? Porque aquí, digamos, ojo, no aplica aquel dicho de que el que tiene más saliva traga más pinol, ¿verdad? O sea, aquí no aplica eso. Acá aplica, porque no estamos hablando de una competencia, digamos, cualquiera. Es una competencia por el poder. Entonces, no pueden aplicarse reglas de mercado a digamos, a la competencia electoral, de que, bueno, el que tenga más músculo, el que tenga más plata, pues ese tiene todo garantizado. Acá no estamos hablando, digamos, en esos términos económicos, no podemos trasladar esa visión económica de la competencia al proceso electoral, porque precisamente estamos hablando de la disputa por el poder y hay un principio básico de que todo ciudadano
en condiciones de igualdad puede aspirar a convertirse en gobernante del país y para eso tiene que haber condiciones que garanticen, digo, un mínimo de igualdad para esa aspiración. Pues entonces, creo que eso también es un punto importante que destacar. Sí, usted también mencionaba de la importancia de que sea un sistema transparente y lo mencionaba a nivel interno de los partidos, pero ya a nivel nacional, bueno, sabemos, ¿verdad?, de que hay una ley especial para el sufragio en el extranjero y que esto de alguna manera va a cambiar, ¿verdad?, la forma porque pues va a ser novedoso. Esto también podría influir de alguna manera en que no se pueden realizar ese tipo de elecciones justas y transparentes. Sí, de alguna manera, digamos, la reforma que habilita el voto en el exterior, que valga decir, pues no es que estemos en contra del voto en el exterior, porque ese es el principal argumento del partido Nuevas Ideas, de que estamos en contra del voto en el exterior. No es cierto. Pero la reforma tal cual se ha planteado y se ha aprobado, de alguna manera puede afectar esas condiciones de competencia equitativa y puede afectar obviamente o tiene una afectación en temas de transparencia, sin duda. Pero particularmente el tema de la competencia, porque recordemos que hay una distribución de los diputados en San Salvador, o sea, los votos del exterior en San Salvador, con el objetivo obviamente de generar, digamos, más número de diputados para el partido Nuevas Ideas, haciendo ese cálculo que ellos han hecho y por eso han puesto en San Salvador. Entonces ahí hay un tema de afectar la competencia equitativa. El tema de transparencia, el punto es que es un sistema de votación por internet que al final, lo vamos a decir así, no hay, a menos que uno sea especialista, no se tiene la capacidad de cualquier ciudadano de auditar el sistema y decir, bueno, hay una garantía de que los resultados son tales, o sea, son estos los resultados. Entonces ahí, digamos, hay un tema en el fondo de transparencia, ¿verdad? De cómo conocer y cómo garantizar que ese padrón electoral es el que debe de ser. O sea, no hay personas que se han incluido que no están habilitadas para votar, por ejemplo. O sea, todo eso, obviamente, esta nueva modalidad de voto siembra dudas sobre la competitividad de las elecciones y el tema de transparencia. Sí, planteado todo esto, Eduardo, y como usted nos ha explicado lo que significa tener elecciones con integridad, que sean justas, transparentes, ¿cómo ve el actual escenario usted? Porque aquí se habla, bueno, de respetar las reglas, ¿verdad? Pero hemos visto que no se respetan las reglas, se viola la Constitución. Bueno, hoy recordamos 9 de febrero, ¿verdad?, cuando el presidente ingresó a la Asamblea Legislativa, eso lo sabemos. ¿Está el escenario, digamos, indicado, idóneo para que podamos confiar en que podamos tener unas elecciones de este tipo? ¿Qué es lo que buscamos y lo idóneo? Yo creo que, digamos, con los 10 puntos de integridad que yo mencionaba, creo que hay algunos que pueden estar más cerca de su cumplimiento o al menos un cumplimiento aceptable, pero sí creo que hay otros que creo que son más complicados que se puedan cumplir. Yo, por ejemplo, adelantaba el tema de el cumplimiento de la norma, de la ley, de la Constitución. Ya con la inscripción como candidato del presidente se rompe eso. Ahí hay una falla en ese sentido. Con el tema de la transparencia del financiamiento de campañas electorales, de partidos, de candidatos, ahí hay otra falla. ¿Ya? Pese a que tenemos algunos partidos que entregan información, revelan sus datos, pero tenemos otro grupo de partidos que no lo hacen. Y preocupa porque ahí está el Partido Nuevas Ideas. Entonces no sabemos de dónde se financió la campaña Nuevas Ideas en 2021. No sabemos a ciencia cierta de dónde se financió la campaña Bukele en 2019.
No sabemos de dónde se va a financiar la campaña en 2024. ¿Ya? Entonces hay un problema. O sea, no podemos hablar de que es una elección totalmente íntegra si no se conoce la fuente de financiamiento de todas las campañas electorales, que no lo vamos a conocer, porque el Partido Nuevas Ideas no entrega esa información. Nunca la ha entregado. Entonces, ahí estamos hablando de dos elementos que complican hablar de una elección totalmente íntegra. Hay otro elemento que nosotros lo venimos midiendo desde hace un par de años, desde 2018 particularmente, o 2017, perdón, es el tema de la competencia equitativa en las internas. Nosotros hemos monitoreado que hay partidos donde las dirigencias inciden más de la cuenta en el proceso electoral, por ejemplo. Entonces no le da igualdad de condiciones a toda la militancia para lograr una postulación. O el caso de mujeres adentro de los partidos. Nosotros tenemos un informe sobre, por ejemplo, el financiamiento de mujeres en política, y es un tema sumamente complicado el que enfrentan, un panorama sumamente complicado el que enfrentan las mujeres para financiar su campaña. Incluso nos decía alguna de las candidatas que entrevistamos de que hasta le ofrecieron sexo por financiar la campaña. O sea, algo que uno diría, eso no puede pasar, pero pasa. Entonces, a lo que quiero llegar es que en lo interno de los partidos se ve unas condiciones bastante complicadas para hablar de equidad en la contienda interna. Entonces, por eso digo, hay cosas que hacen difícil que hablemos con total propiedad de que estamos ante un proceso electoral íntegro. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa. Usted también va a tener la oportunidad de hacer su comentario o hacer sus preguntas sobre este importante tema que estamos abordando. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Gracias por continuar con nosotros. 7:32. Estamos conversando con Eduardo Escobar sobre la importancia de elecciones íntegras. Hemos conversado sobre este tema, pero también queremos escucharlo a usted. ¿Qué piensa? ¿Tiene comentarios sobre esto? Recuerde nuestro WhatsApp 7571-2779 y nuestros números de cabina 2275-9501 y terminación 02. También a través de Facebook puede dejarnos sus mensajes. Tenemos ya varios mensajes que nos han llegado. Voy a dar lectura a alguno de ellos. Muy buenos días, dice el TSE, ya fue claro en decir que hay que cumplir con la sentencia que dictó la sala en cuanto a la reelección del presidente, siendo los mismos magistrados en decir que hay que cumplirla. Otro mensaje, buenos días, el país se encuentra a las puertas de unas nuevas elecciones donde el barómetro de las Américas avala la gobernabilidad democrática, donde la confianza de las elecciones más alta se da en Uruguay. En segundo lugar está El Salvador, en Latinoamérica, y eso garantiza unas elecciones seguras y confiables
donde se ratifica la habilitación de competir por la presidencia a Nayib y al pueblo la decisión de reelegirlo. Más mensajes. Buenos días a todos. Desde ya no se puede hablar de integridad electoral. El Ejecutivo, a través de la Asamblea Legislativa, hace reformas al Código Electoral sin tomar en cuenta la opinión del supuesto Tribunal Supremo Electoral, que al igual que la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la General, la Fuerza Armada, Corte de Cuentas, etcétera, están sometidos al poder monárquico de este país. Tenemos una llamada. Buenos días. Muy buenos días, habla Wilfredo Antonio Alfaro. Eduardo Escobar, ustedes deberían de convertirse en la Comisión Constitucional de la Democracia Ética Ciudadana que establece la Constitución para aplicar el artículo 87. Porque a nadie le tienen que pedir permiso para formar esta comisión, sino que lo autoriza la Constitución. Para darle uso al artículo 87, los ciudadanos deben de organizar esta comisión constitucional para, cuando se detecta a un funcionario público que está cometiendo delito oficial, se ha convertido en un delincuente constitucional. Entonces se necesita una comisión constitucional organizada por los ciudadanos, y ustedes pueden liderar esa organización para aplicar el 87 y decirle al pueblo: se ha detectado un ciudadano que está cometiendo delitos oficiales y se ha convertido en delincuente oficial, por lo tanto no merece estar ejerciendo esa función. Ustedes tienen el derecho de utilizar el artículo 87, que solo se limita a quitar a ese ciudadano de su función. Por lo tanto, los invito a que comiencen a actuar como comisión constitucional para darle el derecho al pueblo a que utilice el artículo 87. Y esto sí lo debe ser comandado por abogados constitucionales, no constitucionales, y los ciudadanos que quieran participar en esta comisión, que hace falta para poder tener la democracia ética ciudadana, que es un nivel superior a la democracia electoral pública. Bueno, muchísimas gracias. Más mensajes de texto. El Tribunal Supremo Electoral es un organismo ya de fachada. Saludos. Buenos días, saludos a todos en la UCA y a su invitado. Si un partido participa en las elecciones legalmente constituido, ¿estaría avalando lo inconstitucional de la reelección? Nos preguntan. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Eduardito, licenciado, un hombre luchador. No le vamos a dejar toda la carga a él. Hablemos de nosotros, el pueblo. Voy yo a las manifestaciones, estoy yo amonestando a este gobierno que no está haciendo las cosas bien. Yo estoy defendiendo en mi colonia las injusticias de este gobierno y de los alcaldes. Debemos de ponernos nosotros, no echarle la culpa. Abogados, sí, los abogados ya son miles de miles y ya tienen que abocarse y andar en las manifestaciones si están, digamos, defendiendo la Constitución en la cual han juramentado para defender al pueblo. Quiero decirle, Eduardito, que este señor, los 4 del Tribunal Electoral, usted sabe, señores del tribunal, más que todo el presidente de esa institución, si está consciente de lo que va a hacer, de permitir la reelección y viendo todos los pecados mortales que ha hecho, como que al Papa lo eligieran siendo mujeriego, siendo mañoso, siendo aquí, siendo allá. ¿Cree que el prelado lo va a avalar? ¿O un pastor que se roba las propinas, que no quiere dar información a sus leales, a sus fieles, que no está informando, que no está haciendo las cosas de Dios, de la Constitución? Por ejemplo, este presidente cree que vamos a elegir a un cabeza
de una organización así. Este señor, con solo que se tomó la asamblea, ya necesitaba de que lo destituyéramos de presidente, y ahora que ha coartado la información, que este hombre sabe la corrupción que hay, los de la lista Engels, que todavía siguen fungiendo en la asamblea, en la sala de lo constitucional, que tienen ese pecado mortal de que habían sido destituidos. No, señores, el Supremo Electoral son supremos, ahí ni el pueblo los manda, ahí deciden ustedes y la Constitución, si están de acuerdo en esa reelección injusta y masacrando al pueblo a través de ello. Muchas gracias y feliz día. Feliz día, muchísimas gracias. Voy a dar lectura a más mensajes. Buenos días. En cuanto al tema electoral, ya se violaron las leyes electorales desde el momento en que el TSE aceptó la reelección del presidente. Fue la misma presidenta del organismo la que manifestó esa aceptación. Mal futuro para el organismo que debiese ejemplificar la transparencia en el proceso. Por Facebook también nos escriben, dice Miriam Méndez, debemos promover que haya votación masiva en 2024 para contrarrestar el fraude. Otro mensaje, participar en las próximas elecciones no será otra cosa que legitimar la ilegalidad. Las elecciones democráticas terminaron en la última elección. El control absoluto demostrará su poder de una u otra forma. Otro mensaje dice, el fantasma del fraude está latente y esto nos ha llevado a consolidar una dictadura. David Álvarez también nos escribe y nos dice, buenos días, saludos, voto electrónico es la puerta abierta al fraude electoral. Transparencia es una palabra que no existe en el vocabulario del gobierno de Bukele. Otro mensaje dice que ya aburren con la transparencia, y cuando hubo transparencia antes, puros ladrones, incluyendo este tipo que recibe dinero, dice. Estas elecciones son de mucha importancia y recientemente el estudio de 2022 publicado, pone ahí una cuenta, califica la democracia a partir de sus procesos electorales. En Latinoamérica destaca El Salvador con una nota de 8.33 en procesos electorales y pluralismo político, y todos estamos seguros como pueblo reelegir al presidente es lo mejor, dicen. ¿Y la reelección inconstitucional no es fraude electoral? Hasta procesos se pueden ir si no atacan ese adefesio, nos dice Neto Sánchez. Buenos días, señores de YSUCA. Como el presidente ha anunciado buscar la reelección, entonces no habrán elecciones. Y lo que nos toca hacer es prepararnos para deponerlo del cargo y cumplir así con el artículo 87 y 88 de la Constitución. En esa misma acción, dice, Acción Ciudadana debe de ponerse al cargo de los magistrados, los 64 diputados afines al tirano y los abogados usurpadores de cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Que el pueblo, dice, se prepare para el restablecimiento del orden constitucional. Buenos días. ¿Le parece adecuado que se celebren elecciones presidenciales si el presidente Bukele participa como candidato? ¿Cuál debería ser el papel de la población salvadoreña ante tal inconstitucionalidad? Bueno, dejamos ahí los mensajes. Doy paso a Eduardo. Bueno, son varios mensajes, pero traté de alguna manera resumir las respuestas. Alguien decía que el tribunal lo que estaba haciendo era cumplir una sentencia de la Sala de lo Constitucional, y ahí creo que hay que ser puntual y breve. A nuestro criterio, en primer lugar, fueron destituidos los magistrados, que ya lo hemos dicho 1000 veces, de manera inconstitucional, y las personas que fueron nombradas como magistrados, entre comillas, no cumplían los requisitos que manda la Constitución. O sea, es decir, fue una elección inconstitucional también. No estaban en el listado del CNJ, por ejemplo, que ese es uno de los primeros puntos que manda la Constitución para ser magistrado. Entonces, por lo tanto, a nuestro criterio, nosotros sostenemos que no son magistrados, y por lo tanto, las resoluciones, entre comillas, que ellos emitan no tienen validez jurídica. Ese es un punto. Entonces, por lo tanto, ese argumento de que la sala habilita al presidente para reelegir no tiene fuerza, no tiene valor, ¿ya? Pero sabemos que ellos tienen
de su lado las armas, tienen el lado, el poder coercitivo del Estado, entonces lo van a hacer y punto, ¿verdad? O sea, van a presentar la postulación y saben de que si no se cumple esto, que de hecho ya reformaron el código penal, que si no aceptan esta postulación puede haber un proceso penal porque se está cometiendo un delito. Pero es desde todo punto de vista inconstitucional, y no nos vamos a cansar de decir, es inconstitucional la reelección, aunque la gente lo quiera, pero la regla era esa. Y de nuevo, esto les gusta que se los diga, pero igual se los digo, el pueblo no está por encima de la Constitución, no está por encima, porque es el mismo pueblo el que se da la Constitución. El mismo pueblo se autorregula, el mismo pueblo se dice, ok, somos lo máximo, somos el mayor poder, pero, ojo, este poder lo tenemos que ejercer de una forma regulada, de una forma limitada. Y por eso es que nos damos una constitución como pueblo. Por eso la misma constitución dice que la soberanía reside en el pueblo, pero el pueblo lo ejerce, ese poder soberano, en los límites que establece la constitución. O sea, el mismo pueblo se autorregula, y eso es lo que no quieren entender muchas personas. Porque cuando uno les dice es que el pueblo no está por encima de la Constitución, si la misma Constitución lo dice, que es la misma Constitución que el pueblo se da. Entonces, como digo, aunque la gente lo quiera, pero hay una regla constitucional que lo prohíbe. El tema, alguien decía, la confianza en las elecciones. Yo de acuerdo, hay varios elementos que nos llevan a que la confianza sobre el proceso electoral no sea la óptima. O sea, tendríamos que estar en este momento todos con una confianza en el proceso electoral, pero hay varios factores que no nos llevan a esa conclusión, a decir de que confiamos plenamente en el proceso. Alguien mencionaba las reformas que se hacen en temas electorales sin consultar al Tribunal Supremo Electoral, mencionaba algo, y eso sí es una deficiencia de la actual legislatura. Hacen las reformas, no consultan a la autoridad electoral, ni tampoco toman en cuenta a los partidos de oposición, que tendrían que tomarse en cuenta también para la toma de decisiones. Alguien hablaba del artículo 87 de la Constitución, que se refiere a la insurrección. Bueno, es un tema complicado. El otro tema que mencionaba alguien es si participar en la elección presidencial o en las elecciones en general legitima lo inconstitucional que se va a hacer. Yo sobre esto creo que hay que mencionar qué fue lo que hizo la oposición en Venezuela. La oposición en Venezuela, precisamente porque se estaban cometiendo una serie de irregularidades, no participó. Pero no participar le deja totalmente la vía libre a nuevas ideas y al gobierno a hacer lo que quieran con el proceso electoral, ¿ya? Y se les entrega totalmente todo el poder. Yo sé que por las encuestas probablemente ellos ganen una cuota importante de poder de nuevo, pero no hay que dejarlo que lo ganen sin competencia, hay que hacerle una mínima competencia. Entonces yo no estaría de acuerdo en que la oposición no participe, para mí tiene que participar. Aparte eso le serviría de acumulación de poder, acumulación de fuerza a la oposición de cara a próximos eventos electorales, si es que los hubieran. Y lo último, el tema de la transparencia, que aquí hay un discurso que ha instaurado el gobierno y que obviamente es equivocado y que mucha gente se lo ha tragado, este discurso. El que dice, es que antes porque había transparencia y porque había la CAP, había corrupción. Ese es el discurso del gobierno. No, señores. Antes, porque no se aplicaban las reglas de transparencia, porque no se aplicaba la CAP, es que hubo corrupción. Porque se hicieron a un lado esas reglas. Y entonces ahora que viene y hace este gobierno y la asamblea, quitan esas reglas, mejor las quitan. O sea, entonces no es que antes, porque habían reglas de transparencia, es que se dio la corrupción. No, porque no se cumplieron. Y entonces lo que el país necesitaba es que se cumplieran esas normas, que se cumplieran esas reglas. Pero este gobierno no las está cumpliendo y al contrario las está haciendo a un lado. Entonces esa es la realidad, no es que la transparencia genera corrupción, al contrario. No ser transparente es que genera la corrupción. Pregúntense, y yo siempre lo digo, y sobre todo los amigos de la diáspora, pídanle desde allá, ustedes se pueden meter al portal de transparencia, pídanle al gobierno información sobre los gastos de la pandemia, pídanselos, sobre la construcción del hospital,
piden, a ver qué les dicen, a ver si se los entregan. Y ahí van a ver que no hay transparencia. Eduardo, también alguien mencionaba el papel de la ciudadanía en todo esto. Y me llama la atención también alguien que decía, bueno, no usaba esa palabra, ¿verdad? Pero decía, ya aburren, ¿verdad? Hablando de transparencia. Pareciera que los ciudadanos no estamos conscientes de la necesidad de tener procesos de este tipo que sean transparentes, que sean limpios. ¿Qué falta ahí? Educación a la ciudadanía y cómo como organización de la sociedad civil también podrían contribuir a esto. Hay, en términos generales, un analfabetismo ciudadano en materia de democracia, de transparencia y de combate a la corrupción. O sea, y la encuesta, creo que fue de ustedes, de acá de la UCA, o de la Gavidia, ya no me acuerdo cuál fue. Creo que de la Gavidia, perdón. Le preguntaban al ciudadano, ¿usted está de acuerdo con la reelección? Y la gente decía, sí, estamos de acuerdo. Y cuando le preguntaban, ¿usted ha leído la Constitución? ¿Qué es lo que dice sobre la reelección? Casi toda la gente no la había leído. Entonces la gente estaba apoyando algo sin conocer que en la Constitución estaba prohibido. ¿Eso qué muestra? Falta de conocimiento, falta de información a la ciudadanía sobre estos temas de democracia y de transparencia. Y por eso digo, es un analfabetismo ciudadano sobre estos temas. Aparte de la desinformación que genera el gobierno, sus partidos, sus aliados, sus youtubers, sus tiktokeros, todos esos generan una distorsión de lo que en realidad significa democracia, de lo que en realidad significa transparencia y combate a la corrupción. Entonces, hay esa deficiencia en el ciudadano salvadoreño, o sea, sin duda, y de eso se aprovecha el gobierno. O sea, el gobierno es hábil, se aprovecha de eso y lo explota. Y le tergiversa todavía más, le mete cosas, mentiras a la gente, porque el gobierno mete un montón de mentiras a la gente, como por ejemplo esto, de que porque había la CAP, es que ahí había corrupción. Así, ese es el discurso resumido del gobierno. Porque hay la CAP, hay corrupción, por eso hay que cambiarla. ¿Ya? Entonces hay un montón de mentiras, un montón de desinformación, sumado a que hay mucho desconocimiento ciudadano de todos estos temas democráticos. Uh-huh. Bueno, este documento que ustedes sacaron como votante, que habla sobre estas elecciones íntegras y lleva paso a paso al ciudadano que lee este documento, es muy interesante y es un esfuerzo también de parte de ustedes para que la gente pueda informarse. ¿Dónde claro. la gente puede encontrar este documento, quien no lo ha leído y tiene pues interés en poder informarse? Bueno, yo creo que la vía más fácil para obtener el documento y poderlo revisar es entrar a la red social Twitter y ahí buscar Somos Votante, y ahí aparecerá una publicación con el enlace del el documento que lo pueden leer. También Votante tiene un sitio web, solo que no me recuerdo la dirección, pero pueden poner en el buscador Votante El Salvador y ahí le va a tirar el enlace y ahí pueden ver estos documentos, descargarlos y obtener otra información. Si no, está también las redes sociales de Acción Ciudadana. Acción Ciudadana también comparte la información de Votante y ahí están los documentos publicados, están los enlaces para descargarlos y lo pueden ver. Sí, bueno, está hecha la invitación. Si usted quiere también informarse sobre este tema, conocer más a qué nos referimos con unas elecciones íntegras. Para ir finalizando, Eduardo, usted mencionaba un tema importante y es cómo también se han ido generando algunas reformas de leyes. Ya hablaba usted del Código Penal. Y todas estas leyes que se han ido aprobando, como esta nueva ley de compras públicas también, que van, digamos, en vez de ir sumando a que estos procesos sean más transparentes y más limpios, que es de lo que estamos hablando, están generando, que podríamos decir, un retroceso en esto, en el tema de transparencia. Sí, yo creo que el gobierno recibía mucho cuestionamiento a partir de diferentes acciones que tomaban, tanto legales como administrativas, que implicaban saltarse, por ejemplo, la LACAP.
saltarse la ley de acceso a la información, por ejemplo. Entonces, al tener esta serie de cuestionamientos, lo que uno puede pensar es que, bueno, emitamos una ley a la medida que sustituya la LACAP, así ya no nos van a cuestionar por esto. Hagamos una ley donde nosotros podamos hacer ciertos procesos y ya no nos pueden decir nada porque es legal, porque es la ley, estamos cumpliendo con la ley. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros valoramos, que se cambian leyes, se adecúan para el tipo de procedimientos que lleva adelante el gobierno. Procedimientos opacos, procedimientos discrecionales, ¿ya? Que ahora legalizan, ahora vuelven legales. O sea, ahora ya no les pueden decir que han incumplido la ley porque están cumpliendo con la ley, pero la ley que ellos emitieron para avalar sus arbitrariedades, sus discrecionalidades en compras públicas, por ejemplo. Entonces, como digo, antes de 2019 no estábamos en la gloria en temas de transparencia, no estábamos en la gloria en temas de democracia, habían serios déficits, habían algunos avances, ¿sí? Pero en general pues estábamos con un tema complicado. Se avanzaba un paso, se retrocedían 2, se hacían 3 hacia un lado, de ahí avanzábamos otro, pero después retrocedíamos 2, así íbamos. No es que estábamos bien. Entonces, ¿qué necesitaba el país? Necesitaba un gobierno que impulsara, y un partido en la Asamblea Legislativa que impulsara un proceso con un rumbo claro para avanzar en términos democráticos, en términos de transparencia, o sea, hacer la gestión pública transparente. Eso es lo que necesitábamos en realidad, que se llegaran a cumplir las leyes que ahí estaban, que no se cumplían. Pero este gobierno y este partido nos ha llevado en el sentido totalmente opuesto. Y ese es el problema. O sea, como digo, y tal vez la gente que apoya al gobierno, al escuchar esto, tal vez les cae algo en cuenta, que nosotros no estamos diciendo que antes esto era la gloria, porque yo creo que nadie puede decir que esto era la gloria. Por ahí va el argumento también, ¿verdad? Como que sí, se apoyan a los partidos anteriores. No, al contrario. Sí, de hecho, todas las organizaciones de sociedad civil, desde que surgimos, hemos sido bastante críticas de cómo se ha manejado la cosa pública, que no ha sido transparente, que ha sido muy discrecional, que ha habido corrupción. Eso lo hemos dicho. Ya que no se acuerden, eso es otra cosa. Pero que lo hemos dicho, ahí están los registros. Entonces, nosotros siempre señalamos, tiene que haber una hoja de ruta del gobierno, de la Asamblea Legislativa, que haga transparente la gestión pública, que muestre cómo se manejan los fondos. Eso es lo que se pedía y eso es lo que necesitaba el país. Yo pregunto, ¿y eso lo está haciendo este gobierno y el Partido Nuevas Ideas? Obviamente no. No lo están haciendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia en términos de transparencia, de combate a la corrupción entre este gobierno y los anteriores? Yo no veo ninguna. Al contrario, veo que esto se ha, digamos, incrementado, esta discrecionalidad, la opacidad del gobierno. O sea, como digo, necesitábamos otra cosa, no esto, de retroceder en estos términos, sino que era alguien que llegara a darle impulso, a consolidarlo y a desarrollarlo. Pero no, lastimosamente no pasó, sino que llegó un partido, llegó un gobierno que le importó un chícharo el tema de transparencia y lo hizo a un lado y por eso tenemos todo esto. Sí. Bueno, Eduardo, también esto que usted dice lo confirman los estudios de organismos internacionales. Veíamos recientemente el índice de transparencia, como hemos retrocedido también, el reciente informe también sobre el tema de democracia, el estado de la democracia. Entonces, o sea, esto está respaldado, ¿verdad? Los organismos miden esto y está claramente visto en estos informes cómo es que El Salvador va retrocediendo. Y como usted decía, no es que antes se hubiese tenido lo mejor, ¿verdad? En democracia y en transparencia, pero algo se había logrado. Como ve también ya finalmente el retroceso en las instituciones que deberían garantizarle a los ciudadanos justo esa transparencia. Usted decía, busquen en los portales y van a encontrar que no hay información, pídanla y no se la van a dar. Las instituciones que deberían garantizarnos ese derecho también han retrocedido. Claro, sí, o sea, sin duda, y de hecho nosotros sacamos hace un par de meses
un informe, una evaluación al Instituto de Acceso a la Información, que es el ente garante, pues el que debería de cuidar el derecho ciudadano, garantizar que el ciudadano reciba la información pública. Y lo que encontrábamos es que el instituto se veía una tendencia a resolver menos, digamos, los casos que le llegaban resolvía menos, se tardaba más en resolver y aparte resolvía menos en favor del ciudadano. O sea, le estaba dando más razón a las autoridades que al ciudadano. Y cuando estamos en presencia de información pública, pues entonces sí hay un retroceso que, como digo, esto es parte de una dinámica política de este momento, o sea, no avanzar en términos de transparencia ni de democratizar, sino que por el contrario, impulsar políticas autoritarias, opacidad y populismo. O sea, eso es, digamos, como los tres grandes conceptos que se están aplicando ahora a la política. Sí, bueno, queremos agradecerle, Eduardo, que nos haya acompañado y hayamos conversado sobre este tema. Es importante que la gente conozca también cómo deben de ser los procesos electorales y que entendamos la importancia de que sean procesos transparentes, limpios y justos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias a usted que siempre está en sintonía de YSUCA y que también comparte nuestras entrevistas que quedan en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. Es bastante difícil estar en esa situación pensando de que de un momento a otro